Los grupos parlamentarios de todos los partidos se van a reunir esta semana para definir la agenda legislativa del próximo periodo de sesiones. Los temas darán, creo, poco lugar a la sorpresa. La mayoría de los pendientes que traen corresponden precisamente o se corresponden con algunos de los que más preocupan a los mexicanos, como derechos humanos, seguridad o anticorrupción. Vamos a discutir de este tema en Opiniones Encontradas. Acompáñenme a ver algunos datos de contexto y regresamos aquí a hablar con tres representantes de tres partidos que van a estar en el debate y en el análisis y decisión sobre la agenda legislativa que se avecina. La agenda del Congreso para el periodo que inicia deja poco lugar a las sorpresas o la inclusión de nuevos temas de los partidos, dado el cúmulo de asuntos pendientes que hay en sus comisiones o de consensos para ser votados en el Pleno. Los temas sobre derechos humanos son algunos de los más avanzados, fundamentalmente las leyes generales sobre tortura y desaparición forzada de personas, en un momento en el que ambos problemas tienen al país en el centro de la atención internacional. También aguarda la discusión de temas muy relevantes como la iniciativa de reformas de justicia y seguridad que el presidente Enrique Peña Nieto envió al Congreso, entre ellas las de mando único de la policía en los estados, que en los últimos tiempos ha recobrado fuerza. La adopción por decreto del mando único en Morelos y el rechazo de algunas presidencias municipales de la entidad han reactivado esta discusión que se congeló en el Congreso por falta de consensos entre los partidos y fundamentalmente la oposición del PAN y el PRD a la iniciativa presidencial. Otros temas que el Congreso arrastra de periodos anteriores son la ley anticorrupción y las leyes de archivos y datos personales que acompañan a la reforma constitucional y la ley general de transparencia. ¿Sobre qué temas hay consensos? ¿Cuáles saldrán o quedarán congelados? Posiciones. Propuesta de ley para poner fin a la tortura en México, que se apresta a debatir el Congreso, recibió fuertes críticas por parte de expertos y la Organización Mundial contra la Tortura, y Fernando Mariño, exmiembro del Comité contra la Tortura de la Organización de la ONU, señalaron que la nueva legislación no excluye pruebas obtenidas mediante tratos crueles, inhumanos o degradantes. La Ley General de Desapariciones Forzadas, que será discutida en el Senado de la República, deberá dar prioridad a la búsqueda y localización de niñas, niños y adolescentes, además de agravar la pena cuando la víctima sea menor de 18 años, de acuerdo con la CNDH. La aprobación de la Ley General sobre Desapariciones Forzadas y Desapariciones por Particulares debe ser aprobada lo más pronto posible, demandó el presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Jaime Rochín del Rincón. Los diputados federales del PAN se declaran totalmente dispuestos para aprobar este año el paquete de iniciativas del Sistema Nacional Anticorrupción, porque es la demanda más sentida de la población para poner freno a los excesos y falta de rendición de cuentas en la administración pública, incluyendo los 3 órdenes de gobierno, sobre todo porque México ya no aguanta más corrupción, aseguró el coordinador panista en la Cámara de Diputados, Marco Cortés Mendoza. Excelsior Televisión. Acabamos con Opiniones Encontradas. ¿Cuál la agenda del Congreso? Me da mucho gusto que esté aquí hoy con nosotros para discutir sobre este tema el diputado Carlos Iriarte del PRI. Carlos, un placer tenerte aquí. Juan Romero Tenorio de Morena, como siempre, un placer tenerte aquí. Buenas. Y por supuesto, muchas gracias al coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri, también por habernos acompañado. Gracias por la invitación. Arranco contigo. Sí, adelante, claro, de izquierda a derecha y preguntarte, me llama la atención, los pendientes, creo que va a haber pocas sorpresas, pero tú me corregirás en este periodo, pero los pendientes que hay, que se han venido acumulando en el Congreso, justo son los que más preocupan a la ciudadanía. Derechos humanos, tortura, desapariciones forzadas, mando único en asuntos de seguridad y justicia y ley anticorrupción. Anticorrupción. Cuéntame, ¿cuál es la agenda? Bueno, la agenda incluye todos esos puntos. Por desgracia, no todo podrá ser abordable en este segundo periodo. ¿Qué se quede? Sin embargo, creo que lo que tiene que abordarse, que es una gran necesidad para el pueblo mexicano, es el asunto de la anticorrupción. Yo creo que tenemos que darle al pueblo mexicano una muy buena sorpresa. Digo sorpresa porque creo que en esa tesitura tenemos que hablar. La anticorrupción tiene que llegar desde el nivel más bajo hasta el nivel más alto, y estoy hablando del presidente de la República. Claro. Porque actualmente el presidente de la República solamente puede ser sancionado por delitos de traición a la patria y fuero común. Sí, lo vimos en el caso de la Casa Blanca. Claro, y el problema de la Casa Blanca y los problemas que hemos observado de otra naturaleza, yo creo que si eso lo hacemos, si hacemos un trabajo digno en términos de abordar esa temática como debe abordarse, creo que el pueblo mexicano va a estar un poco más tranquilo. Sí. Y combatir la anticorrupción equivale a combatir muchos problemas que nacen de ahí. Sigo con las paradojas
Juan, porque pues, desde luego nadie se opone y todo el mundo estamos de acuerdo en ir contra el tema de la corrupción, pero es donde en la práctica, a la hora de legislar, más dificultades para construir consensos. ¿Qué esperas en este periodo? ¿Seguir en esa tónica o cambiará? Pues dependerá de la voluntad política de los grupos parlamentarios. ¿Y cómo la ves? Y de las direcciones nacionales. Yo la veo... ¿Hay o no hay? Falta voluntad política. Traemos un rezago en la reforma en derechos humanos. Ya tenemos un rezago del mandato constitucional que tenemos que haberlo legislado ya. La Ley General de Desaparición Forzada. No hemos legislado la ley anticorrupción o el sistema anticorrupción, que también venimos retrasados. Hay temas que se sacan de un día para otro porque urge políticamente, pero esos temas que trastocan el sentir social van rezagándose. Y no se justifica que el Poder Legislativo incurra en rezago por línea política y no en atención a la demanda ciudadana. Tenemos que recuperar el tiempo, ojalá haya voluntad política. Urge, la desaparición forzada se da día a día. Tenemos Veracruz ahorita con un conflicto abierto, conflicto que hay en todos los estados. Mismo Gobernación reconocía el viernes pasado que la desaparición forzada está dando en todo el país. Es un llamado de emergencia de la sociedad civil hacia las entidades de gobierno. Tenemos que recuperar el tiempo y esperamos que haya esa voluntad política para hacerlo. Carlos Iriarte, ustedes traen una responsabilidad grande porque con sus aliados traen mayoría en el Congreso. ¿Hay o no hay voluntad política? ¿Y qué crees que salga? Sin duda hay voluntad, y independientemente del tema de corrupción, que está vinculado al tema de transparencia, acceso a la información. De esta manera, con el diálogo con la ciudadanía también fortalecemos el sistema anticorrupción, no nada más es por normas, sino también este ejercicio en donde la sociedad se involucre en los procesos y también pueda advertir, pueda señalar, pueda denunciar, pueda obtener información para poner su punto de vista, porque la transparencia también es fortalecer el diálogo con la sociedad. Por una parte, el sistema de corrupción, y por otra, la miscelánea penal con el tema del, pues ya la fecha de la implementación del sistema de juicios orales, ¿no? El nuevo sistema penal que tiene como fecha definitiva en junio y y que es una miscelánea penal, así como la miscelánea fiscal, en donde todos debemos estar involucrados. Entiendo la reflexión del diputado Neri el tiempo que tenemos para hacerlo, pero tenemos que hacer un esfuerzo muy importante porque los dos temas son sustantivos. Pero coincidiría con el diputado Neri que no van a salir todo. O sea, de toda la lista que hay de derechos humanos, justicia, seguridad, anticorrupción, bla, bla, bla. Sí, va a ser un reto, un gran reto. Pero los temas también de transparencia, datos personales, archivos. Pero los dos temas son importantes, anticorrupción, sin duda, y el tema de seguridad es un tema que la sociedad demanda de manera permanente. Entonces los dos temas tendremos que abordarlos con una gran responsabilidad y será un esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para lograrlo. ¿Cómo lo ves? ¿Dónde ves que hay más construcción de consensos? ¿Dónde han avanzado más? Yo creo que, por desgracia, tendríamos más consenso en temas menores. ¿Cómo cuáles? Yo creo que, bueno, siguiendo con un poco la anticorrupción, creo que vamos a tener problemas ahí. No va a ser tan fácil, pero por mandato constitucional tenemos que terminar en mayo. Entonces, yo espero que haya voluntad. La verdad, las relaciones que se han mantenido en la Junta de Coordinación Política en la que estamos, nos ha permitido ver una apertura. Hay momentos, por supuesto, que se endurecen las posturas, pero yo esperaría de la Junta de Coordinación Política y específicamente de los partidos que tienen la mayoría, que tengan esa voluntad. Hay cosas que se pueden hacer. Mira, hay cosas tan elementales, a propósito de anticorrupción, transparencia, como el asunto de las pensiones a los presidentes de la República. ¿Cómo no acordar una cosa tan elemental? O sea, un expresidente de la República no puede seguirse llevando esas tajadas de dinero y tener ahí a 20, 30 ayudantes. Eso se ve totalmente mal. Por ahí es por donde ves la falta de consensos. Yo creo que esas cosas... De corrupción, ¿cuáles señalarías que son los 3 puntos que están ahorita, digamos, separando los Yo creo que la responsabilidad es de los altos mandos, del principio del presidente de la República. A la hora que toquemos el tema del presidente de la República se va a atorar el asunto. Pero me parece que eso es algo natural. Guatemala, un país pequeño, pero grande en concepciones ideológicas, lo que hizo. ¿Por qué no hacerlo nosotros, que hemos sido ejemplo de Latinoamérica? Bueno, los latinoamericanos nos ven muchas veces como ejemplo, no lo somos del todo. O nos veían. O nos veían. Ya no me queda tan claro. Y está Guatemala, ¿por qué no intentar algo como lo que hizo Guatemala? Nos daría tranquilidad, eso sería fundamental. ¿Cómo debe de contribuir Morena, digamos, a esos consensos? Nosotros dado que, digamos, son de las oposiciones más fuertes o más radicales que hay dentro del Congreso. Tenemos que hablar con la verdad y se habla de que somos radicales. De las propuestas que hemos presentado, 55 iniciativas, digo, la mayoría se dictamina en comisiones.
y se determina por mayoría, solamente han dictaminado una de 55 que presentamos. 117 proposiciones o puntos de acuerdo, únicamente han dictaminado 14. ¿Sí? Intervenciones en tribuna hemos tenido 340 como grupo. O sea, tenemos propuesta, hemos caminado con las propuestas que benefician a la población. No pueden decir que somos radicales al aprobar más del 50% de las propuestas que se han presentado en el Pleno. Y en particular de la anticorrupción, ¿dónde ves los problemas? Anticorrupción, También conflicto de intereses. El conflicto de intereses. Hay un conflicto de intereses en el desarrollo económico del país, ¿sí? En los proyectos, en la asignación de obra hay conflicto de interés. Se ha ventilado en los medios frecuentemente sacan a la luz pública conflictos de intereses. No hay ningún responsable. Moreira lo tienen que encontrar en España, ¿sí? Y aquí en el país no pasa nada. Entonces, necesitamos voluntad política y compromiso. Voluntad política, compromiso y 2 puntos sobre la mesa. Carlos, el tema de la responsabilidad de los altos dirigentes del Estado y el otro tema, el de conflicto de interés. ¿Qué posición trae el PRI sobre esos dos? Yo veo una oportunidad también en este tiempo. Sí. Hay que decirlo a la sociedad. El proceso para fortalecer la democracia en nuestro país de la transición ha permitido que los partidos políticos todos tengan experiencia en gobierno, como gobernantes, en el orden local, en el orden estatal. Morena, aunque cuando algunos de sus compañeros ya tuvieron la experiencia de gobernar una entidad federativa, otros delegaciones, otros municipios, hace las veces también que su experiencia propia en su gestión administrativa, en la gestión de recursos públicos, también puedan aportar su experiencia de lo que ellos seguramente vivieron, padecieron en algunos de los casos y que puede enriquecer el debate. Esto es muy importante porque la sociedad pareciera que solamente hay una figura a veces gobernante, pero nos olvidamos de que los partidos políticos ya tuvieron acceso al poder, a gestionar, a trabajar por la sociedad, y eso puede ser un ingrediente muy importante a la hora de poner en la mesa aquellos temas sustantivos en revisar procesos, manejo de información, las licitaciones públicas, ¿no? Cómo blindar los procesos licitatorios, entre otros tantos. Y eso creo que es de lo más relevante, es una oportunidad para que los partidos, en base a su experiencia, también aporten lo que ellos conocieron como gobernantes. A mí me llama la atención, Francisco, Sí. hace más de un año, bueno, ya vamos al año y pico de lo de Ayotzinapa, el tema de desapariciones forzadas, la crisis de derechos humanos que hay, y es a esta altura del partido, incluso casi incurriendo en faltas de obligaciones constitucionales, no ha salido ni tortura ni desaparecidos. Pienso en el mando único, independientemente de si están o no de acuerdo, pero es una iniciativa que viene desde 2006 y resulta que el Congreso, no sé si se está quedando atrás, te pregunto, si se está quedando atrás de responder a las verdaderas problemáticas que hoy está urgiendo este país. Efectivamente, yo creo que hay una falta de acuerdo. Creo que tenemos que trabajar sobre ese tema. Tenemos que hablar muy seriamente. Yo creo que se pueden dar coyunturas de aceptación, de posibilidades de avance, para privilegiar de una manera muy sistemática los temas fundamentales. Creo que eso puede ser viable, porque efectivamente se han quedado temas que son torales, que son fundamentales. Y ahora ya tenemos otros encima. El tema económico, por ejemplo. El tema de los salarios, el tema del petróleo, la paridad, la cuestión fiscal que tenemos que necesariamente que revisarla. ¿Por qué? Porque ya no hay recursos para aplicar. Y hasta eventuales recortes. Tengo que hacer, hablando de recortes, un corte comercial rapidísimo. Permítame, son 30 segundos. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Rapidísimo, no se vayan. Compromiso. ¡Presente! Lealtad. ¡Presente! Amor por México. ¡Presente! Si tienes todo esto, tienes un lugar en la Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Entra a www.gov.mx/Sedena. Regístrate del 20 de enero al 6 de marzo o acude a tu módulo de información más cercano. Universidad del Ejército y Fuerza Aérea. Formamos líderes comprometidos con México. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. ¿Qué va a traer y qué podemos esperar de la agenda del Congreso? Estamos hablando con el coordinador de los diputados del PRD, Francisco Martínez Neri. Estamos hablando también con el coordinador de comunicación social, el diputado de Morena, Juan Romero Tenorio, y con Carlos Iriarte del PRI. Y me quedé contigo, Juan, antes del corte. La verdad es que, en efecto, hay muchos temas que se han venido quedando y hoy se van a sumar también los temas económicos seguramente.
¿cuáles crees tú que tendrían que ser, digamos que las 3 prioridades de la próxima legislatura? 3 prioridades: transparencia y rendición de cuentas, que es anticorrupción. ¿Sí? Revisión del paquete de la propuesta económica. Ya anunciábamos nosotros que veníamos a venir un recorte presupuestal porque la estimación del petróleo, del precio del petróleo y el tipo de cambio no concordaba con lo que nos señala la realidad, y hoy lo estamos padeciendo. O sea, ¿ustedes están de acuerdo en que tiene que haber un recorte? Tiene que haber inevitable. un ajuste, sí. Si no reactivamos ¿Recorte del gasto? Recorte del gasto y reorientación del gasto. Tenemos que reactivar la producción interna. Se justifica que son factores externos los que generan esta crisis. Si son los externos, en los internos, ¿cómo estamos? No hemos fortalecido una industria nacional, se ha ido desmantelando. Nuestras industrias históricas nacionales, Pemex y CFE, desmanteladas, ya en licitación hacia particulares. Entonces, ¿cuál es la salida? Tenemos que reorientar porque nuestra situación económica no va a resistir mucho. ¿Y tu tercera, Juan? Tercera es transparencia, rendición de cuentas, anticorrupción, derechos humanos. O sea, tenemos una emergencia. Ley de desapariciones forzadas. Ley de desaparición forzada. Es creíble que en nuestro país más de 28,000 víctimas reconocidas por el Estado en desaparición forzada. Carlos Iriarte, del PRI, ¿cuáles son, o crees tú que deben ser las 3 prioridades? Sin duda los temas que tocamos todos son importantes para la sociedad. Pero digamos en tu orden. Sin duda la parte económica es muy importante para la sociedad. Recién en la Cámara se aprobó la ley, las zonas económicas especiales, que es un esfuerzo para apoyar estas zonas, particularmente del sur-sureste de nuestro país, que requieren un impulso adicional para hacerlas integrales, para que tengan capacidad de involucrar a más personas y que el beneficio de este desarrollo portuario, el desarrollo ferroviario, el desarrollo incluso de comunicaciones haga las veces de que el comercio tenga mayor impacto y mejor impacto en la sociedad, por una parte. Por otra parte, sin duda, el tema de seguridad es sustantivo. Hoy el tema coyuntural, y está en todos los medios, se ha discutido mucho el tema de mando único. ¿Cuáles son los criterios? ¿Cuáles van a ser los valores que se van a agregar para disponer sí o no que los municipios sean fortalecidos con el esfuerzo de las policías estatales o incluso federales, o aquellos municipios que están en condiciones de solventar con sus recursos propios cuerpos policiales adecuados y en condiciones? Y sin duda el tema de corrupción y el tema transparencia, que se ha venido fortaleciendo. Insistiría, el tema de corrupción no nada más es la determinación de la sanción a quienes hagan las veces de mal uso de los recursos públicos, sino también de esta comunicación, de esta interacción con la transparencia y con el acceso a la información para la sociedad, porque sin ella no podemos articular mejor el sistema. Estamos claros de que son temas sustantivos y desde luego derechos humanos pasa por el tema de seguridad y la miscelánea penal. Creo que son los temas sustantivos. Francisco Martínez Neri, ¿cómo lo ves? Después de Ayotzinapa, la propuesta de seguridad y justicia del presidente Peña recuperó la discusión que se había quedado atorada desde el sexenio anterior sobre el mando único con Calderón. ¿Hay consensos ahí? ¿De veras no del todo. Yo creo que el gran problema es que tiene que consultarse en principio. Yo creo que... ¿Consultarse a quién? A los presidentes municipales. ¿A 2.400? Yo digo que hay que coordinarse en principio. Es una gran necesidad. Pero no podemos imponer. El mando único ya desde su expresión verbal es una imposición. Pero así lo está imponiendo tu corregional en Morelos. PRD en Morelos, yo tendría el gobernador Graco le entró por decreto. Yo tendría mis frente reservas. A la insubordinación, incluso de las alcaldías, de varias de ellas. Yo tendría mis reservas, porque hay poblaciones en las que no hay condiciones. Es decir, no se puede imponer un mando único, más bien es una coordinación la que tiene que establecerse. Se generarían muchas violaciones. La principal sería la constitucional, que hay que vencerla primero, ¿no? Claro. Yo digo que hay que estudiar de una manera muy precisa las condiciones reales de cada municipio y en función de eso actuar. De otra manera vamos a imponer. ¿Cómo ven los consensos sobre ese tema? ¿PAN y PRD están en contra y los otros estarían a favor? ¿O cómo anda un poco la geometría? Yo creo que es una mixtura ahora, porque precisamente no hay una realidad única. Hay diferentes realidades en diferentes municipios. Entonces lo que tiene que hacer es un esfuerzo de conocimiento, de estudio particular de cada caso para a ese caso darle la solución correspondiente. Eso me parece que sería lo ideal. Ahora, que tenemos que hacerlo, pero hay que hacerlo en orden. Y no violando principios, no violando derechos de los municipios y mucho menos relegando a presidentes municipales, porque habría también espacios de poder en donde hay un gobernante que no coincide con un presidente municipal. Eso suele influir
o puede influir en los asuntos de seguridad pública. Entonces tiene que verse con muchísimo cuidado todo eso. ¿Qué posición trae Morena, Juan? Pues ¿Están a Morena, favor o en contra del mando único? tenemos que revisar objetivamente los parámetros para impulsar mando único. ¿Sí? Digo, los hechos recientes involucran a la policía municipal en cuestiones de delincuencia organizada, mandos de policía estatal también involucrados en delincuencia organizada. Sí, o sea, si no no es exclusivo de un orden de gobierno. Una está evaluación claro. objetiva de lo que pasa en los cuerpos de seguridad. Eso no se ha dado a la luz pública. ¿Sí? No se ha dado a la luz pública los exámenes de confianza. ¿Sí? Una metodología objetiva que nos diga cuál es la situación real y también cuáles son las carencias. Porque no podemos tener seguridad pública con sueldos muy bajos, que los hace permeables a la corrupción. O sea, es una revisión integral para hacer una propuesta que sea viable, que sea legítima. Pero venimos con eso desde... Porque no hace se un ha par hecho. de Tú años. dime qué se ha hecho en cuanto a evaluación de mandos únicos en los estados, qué se ha hecho en cuanto a la evaluación de las policías municipales. No hay un informe objetivo de seguridad pública que nos diga cómo está operando, dónde están los vínculos con la delincuencia organizada. Hay un encubrimiento total, hay un delito y se encubre. Entonces, si no hablamos Pues, con la verdad, no vamos a avanzar. Revisiones largas sobre mando único. Voy a tener que hacer un corte comercial y regreso contigo, Carlos, sobre todo para que nos digas, frente a esta, digamos, geometría y la fragmentación política al interior del Congreso, cómo va el PRI a empujar y sacar adelante pues, la agenda del Ejecutivo. No se vaya, estamos en Opiniones Encontradas. ¿Y ya depositaste la renta? Pero ya pagaste la quincena. No pensarás salir con todo ese dinero, ¿verdad? Usa Pay. Ingresa desde el portal de tu banco. Tus transferencias llegan en segundos. Tus pagos son seguros. Y no tienes que desplazarte. Con Spay, pagos más rápidos y seguros. Estamos de vuelta en Opiniones Encontradas. Me quedé con el diputado Carlos Iriarte del PRI y pues la pregunta frente a la fragmentación política al interior del Congreso, ¿cómo el PRI piensa empujar y sacar adelante la agenda del presidente? Algunos temas, pues como tú ya has señalado, de seguridad y justicia, que son torales, digamos, de las propuestas que ha metido el presidente Peña. Sin duda, y regresando un poco al último comentario del mando único, por ejemplo, 600 municipios tienen pocos recursos o no los tienen para tener una policía, ¿no? Esos, de entrada, pues coincidiríamos que tendríamos que revisar de qué manera el Estado o la Federación puede apoyar esos municipios y otros que tienen una gran capacidad. Y también debemos pensar que cuando hablamos de mando único, policía o instituciones de seguridad pública, debemos pensar en el servicio de carrera, en el horizonte que le damos a los servidores públicos para que eso, que no es un empleo, sino es una vocación de vida, se fortalezca y su horizonte, no nada más profesional, incluso patrimonial, piense en los próximos 30, 40 años para brindar esta vocación de vida al servicio público. Creo que son elementos que seguramente estarán en el debate. ¿Cómo conciliar? ¿Con quién pactar? ¿Con quién pactar? No, pues hay voluntad. ¿No? Verde, Nueva Alianza. Pero insisto, ¿Con eso sale? quienes aquí en la mesa y otras fracciones también han gobernado y su aportación, particularmente en el tema de seguridad, en el tema de su experiencia al gobernar, de su manejo de policías, también puede abonar para tomar criterios particulares para el mando único. Pero algo muy relevante, también nosotros estamos conscientes que la sociedad participa, la sociedad organizada, organizaciones, asociaciones, fundaciones, expertos, ¿no? Asociaciones que tienen expertos al interior en temas, también participan de la construcción de este acuerdo social, de este acuerdo con el legislativo y la sociedad. Ahí están muchas causas común o algunos actores muy importantes que aportan también para el debate legislativo. Yo creo que también la sociedad debe participar y eso también es un gran logro en el plano legislativo porque nos abrimos también a la sociedad. Francisco, pues yo creo que nadie estaría de acuerdo en que participe la sociedad o que haya una revisión y documentos, ¿no?, que avalen, por ejemplo, todo el tema de mando único, ¿no?, diagnósticos, pero pues en esto en 3, 4 meses. Sí, es muy poco tiempo. Son 3 meses. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves Febrero, tú ahí en la marzo y Junta de abril. Coordinación Política? Muy difícil, muy ¿No? difícil. La seriamente. fragmentación política, ¿cómo superar Sí. esa? Sí, yo creo que primero tiene que haber esa voluntad política y también tiene que haber algo que comentábamos hace un momento. El hecho de que hagamos cambios importantes en materia de la legislación interna de la Cámara. Necesitamos una nueva ley de la Cámara, porque tenemos muchas pérdidas de tiempo. Yo fui diputado local, hice una propuesta en Oaxaca Sí. y ampliamos el periodo de sesiones, que después, por cierto, lo redujeron, no les gustó a los que vinieron.
Nosotros percibimos un salario, una dieta, ¿verdad?, durante todo el año. Sí, no, Y no trabajamos es por dos periodos. No es por periodo. Ok. Ojalá nos pagaran por periodo, para que por ese lado sintiéramos el efecto. Tenemos que cambiar esa ley. No tenemos, por otra parte, mecanismos adecuados para la discusión. Se pierde muchísimo tiempo en la discusión. Entonces, yo diría que tenemos que instrumentar una serie de mecanismos para que esa agenda tan amplia de la que hemos hablado pueda ser abordada. Y creo que puede ser abordable, pero falta esa voluntad. Primero, el deseo, efectivamente, de transitar por cambios fundamentales para el país. Y segundo, los cambios internos que permitirían esas posibilidades. Voy cerrando hacia el final del programa y te diría en tu orden, Juan. Voluntad política, compromiso, responsabilidad, estudio. ¿Qué se necesita para que sea productivo este periodo de sesiones? Sobre todo responder a las varias crisis que se nos están empezando a juntar en el horizonte. Necesitamos compromiso de los actores políticos, grupos parlamentarios y los líderes políticos nacionales. La crisis humanitaria que estamos viviendo viene desde el 79, tuvimos la guerra sucia, la llamada guerra sucia, y desde ahí empezamos con desaparecidos. Ahora estamos en una situación crítica. La corrupción, pues desde la Madrid, él planteaba la ley anticorrupción y transparentar ley de responsabilidades. Falta voluntad política. Sí, tenemos un marco legal que puede aplicarse, que puede exigirse responsabilidad, no se aplica. Sí, somos omisos, somos complacientes con la corrupción o toleramos, y eso nos hace cómplices, ¿no? Tenemos un Estado que ha sido encaminado a no funcionar. Somos un Estado que no funciona en cuanto a garantizar al ciudadano lo mínimo, seguridad, los derechos fundamentales, vivienda, salud. ¿Dónde está la pobreza generalizada ya alcanzada en niveles graves para nuestro país? Hemos perdido, desmantelado una industria nacional. ¿Qué nos falta? Voluntad política, compromiso con el ciudadano. No se da, no existe. Sí. De nada sirve que ampliemos un periodo ordinario o que ampliemos más a periodos de la Cámara de Diputados si no hay voluntad política. Para reforma energética, la reforma muy rápido, constitucional y la reglamentaria, en menos de 6 meses. Reforma en derechos humanos, ya llevamos, ¿cuánto tiempo llevamos discutiendo? No, pues desde... Mando único, se seguridad, agudizó desde ¿cuánto Ayotzinapa, tiempo se iba discutiendo? ¿Sí? Años, sí, así Llevamos es. años discutiendo. Voy contigo, Carlos. Voluntad política, ampliar el periodo de sesiones, compromiso. ¿Qué se Hay voluntad necesita? política, sin duda. Ese Hay compromiso. es tu orden. Sí, hay compromiso. También debo decirlo que las fracciones parlamentarias también han aportado, han enriquecido el debate y el diálogo. Hay apoyo técnico, hay cada vez más equipos especializados para apoyarnos técnicamente en el Senado y en la Cámara de Diputados. Y otro ingrediente, que la sociedad organizada, con órganos, incluso instituciones académicas, también están aportando al debate legislativo con apoyo técnico y orientación. Creo que estos elementos pues responden a esta pregunta de que si hay condiciones, por supuesto que las hay. El tiempo es limitativo, entiendo, pero tendremos que hacer un esfuerzo, tendremos que revisarlo también, porque la opinión de quienes forman parte de otras fracciones parlamentarias y también de quienes también hacen su tarea en los distritos y hacen su tarea también en sus estados respectivos, pues tienen responsabilidades de orden no nada más político, y muchos de ellos líderes sociales comprometidos que también tienen una tarea social que contribuye al desarrollo de su región, de su país, de todas las fracciones parlamentarias. Sin duda hay elementos, el tiempo es pues siempre limitativo, pero al final creo que hay voluntad de las partes y esto es relevante, y el PRI estará construyendo consensos. Después de todo esto, Francisco, te diría, desde tu punto de vista, ¿qué crees que sí salga? Sale anticorrupción. Una. Yo creo que en derechos humanos vamos a avanzar parcialmente. Yo diría, por lo menos si avanzáramos del todo, un 30% estaría muy bien. Okay. La cuestión económica tenemos que tocarla. La cuestión del salario es un tema que me parece que tiene que salir. Creo que si abordamos cuando menos esos temas, habremos producido de manera efectiva. Pues muy bien, yo creo que nos acaban de dar un buen adelanto de lo que puede venir ahora en la agenda del Congreso, y vamos a seguirlo de cerca. Es un tema que a todos nos preocupa, ver cómo se va a ir desarrollando eso. Pero antes que nada quiero agradecerles que hayan estado conmigo aquí, coordinador del PRD en la Cámara de Diputados, Francisco Martínez Neri. Juan Romero Tenorio del PRD, muchas gracias. Perdón, Morena, como siempre. Aquí de salir. Ya estoy tratando de generar aquí una alianza, pero ya es casi alianza antinatura, porque yo no sé cómo. Muchas gracias. Y por supuesto, muchísimas gracias, Carlos Iriarte. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.